ESNE TV presenta a la doctora Marta Reyes, un programa de fe y espiritualidad, de salud física y emocional. Entrevistas con expertos. Hablarán con nosotros expertos de la salud mental de toda América, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, trabajadores sociales y personas dedicadas a sanar corazones heridos, pero a la luz de la fe. Sanar las heridas que hay en nuestro corazón. Bienvenidos a nuestro programa de hoy de Sanando el Corazón Herido, un programa que es posible gracias a la generosidad de sembradores y sembradoras aquí en ESNE Televisión. Muchos de nosotros encontramos en la fe judeocristiana y en las enseñanzas bíblicas aquellos discursos, mensajes y obras que nos ofrecen las grandes lecciones de vida. El manual del entendimiento humano, el evangelio actualizado que fecunda la cotidianidad de la existencia para armarnos de valor, creatividad, ilusión, dignidad, confianza, esperanza, sentido de lucha y propósito. Al acercarnos a la palabra de Dios desde esta perspectiva, podremos apreciar el poder multidimensional del gran legado de Jesucristo, el dejarnos un mensaje que nos ofrece la eternidad mientras se entrelaza con nuestra humanidad herida. Además, el mismo Evangelio nos hace esta pregunta: ¿de qué nos serviría ganar esta vida si perdemos la vida eterna? Pero a la vez, muchas de sus parábolas y enseñanzas nos advierten de que si descuidamos y desperdiciamos esta vida y no encontramos el valor y el propósito de esta existencia, entonces perderemos la venidera. Es aquí y en nuestro ahora, es aquí en nuestro ahora donde y cuando tomamos las decisiones más importantes de la vida o muerte, de pérdida o ganancia, de limitación o trascendencia. Para consultar la sabiduría de Dios en las urgentes necesidades de discernimiento y revelación, la psicología de Dios, enmarcada en espiritualidad y fe, se convierte en la autoridad y timón que marca o cambia el curso de nuestra existencia. Algunos le pidieron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. También podemos pedirle: Jesús, enséñanos a vivir. Con el tema de la esperanza cristiana desde la visión psicológica y espiritual, nuestra invitada hoy es Mercedes Vallenilla, licenciada en psicología con una especialidad en psicología social, maestra en matrimonio y familia del Instituto Pontificio y en pocos meses se recibirá de doctora. Regresaremos con ella después de estos mensajes importantes. Gracias por regresar con nosotros a Sanando el Corazón Herido. Nuestra invitada hoy es Mercedes Vallenilla, licenciada en psicología con una especialidad en psicología social y a pocos meses de recibirse como doctora en psicología. Así que adelanto mis felicitaciones. Maestra en matrimonio y familia por el Instituto Pontificio. Es escritora y autora de 4 libros, conferencista internacional. Dirige la organización Intercath Psychology, cuyo objetivo es brindar acompañamiento psicoespiritual virtual a los creyentes católicos, reuniendo a más de 50 psicólogos católicos con experiencia pastoral y profesional de 11 países diferentes. También brinda atención integral a través de diversos programas de nutrición, guías espirituales, programas también de formación
entre otros. Así que mucho lo que pudiéramos decir de Mercedes. Así que bienvenida, Mercedes, a este programa Sanando el Corazón Herido. Marta, mucho gusto saludarte. Muchísimas gracias por la invitación en tu nombre y a todos los organizadores de esta maravillosa obra de Dios que es ESNE TV. Y un saludo a todos los televidentes, todas las personas que nos estén escuchando en cualquier lugar del mundo y que pueda llegar nuestra eco, que nos hacemos eco de la voz del Espíritu Santo para llegar a los corazones de la gente y sanen sus corazones heridos. Antes de entrar en tema, Mercedes, háblanos un poquito de Intercath Psychology, sus comienzos y su perspectiva para el católico maduro en su fe o para todos en general. Sí, Intercath, el comienzo de Intercath está atado como organización a una crisis personal que yo viví a los 25 años de edad, siendo misionera católica en Filipinas, junto con mi esposo y mi hijo de 2 años. Nosotros habíamos dejado todo, habiéndolo tenido todo en nuestro país natal, Venezuela, y allá me enfermé abruptamente, colapsé, y me dijeron que tenía 10 años de vida útil. Entonces, yo me desorganicé emocionalmente, tuve una crisis psicoemocional y de fe. Necesito un psicólogo, pero nos daba terror. Hace ya, tengo 53 años, buscar ayuda de ese tipo por miedo a que nos fueran a robar lo más valioso para nosotros, que es nuestra fe. Ahí empezó mi journey, mi camino de búsqueda personal y obviamente todo eso que empecé yo a estudiar, a leer, a tratar de resolver mi crisis con mis estudios de psicóloga, empecé yo a compartirlo a la vez y cuando lo compartía, la gracia de Dios sanaba los corazones heridos y me sanaba el mío. Entonces empecé a integrar todo esto en mi práctica profesional y después de estar ya, no me he muerto efectivamente, pero he estado 6 veces a punto de morir. Tengo 17 cirugías encima. He vivido mucho tiempo en el hospital. En un año viví 103 días. Entonces eso me llevó a mí a comprender que eso había sucedido por una misión, porque de hecho me enfermé sin saberlo el día que nació mi hijo y por una negligencia médica, un error. Y colapsé a los 2 años de ese nacimiento. Y ahí es cuando me dicen que tengo una enfermedad rara, incurable, que solo ocurre en el momento de parto, porque la hemoglobina me llegó a 4 y no me hicieron transfusión de sangre. Entonces, al yo comprender que eso había sido una permisión de Dios y que yo tenía una misión de cara a esto, entonces empecé toda mi práctica terapéutica virtual porque yo era rechazada por enferma laboralmente. Empecé hace más de 20 años por el teléfono, porque no me quedó de otra, porque no me querían contratar en ninguna parte. Y empecé mi primera atención por teléfono. Y luego cuando empezó el internet a avanzar, empecé a usar lo que tecnológicamente estaba. Hasta que un día, hace como 8 años rezando en la playa, vivo en Cancún, no lo digo de presumida, pero ahí vivo. Ahí en oración hago oración de intercesión por mis pacientes, alabanza, y mi primera relación espiritual es con el Espíritu Santo, que llamo mi socio. Ahí fue donde me comunicó todo esto de la organización y lo maduré por mucho tiempo hasta que el 2019 me dijo, es hora, ya es hora. Yo no entendía porque pensé que él quería que hiciera esto después de grabarme doctora, pero me lo dijo antes, cuando estaba estudiando. Y la verdad es que lo discerní y empecé la primera reunión para fundar Intercath el 20 de diciembre del 2019, sin saber que nos venía encima la pandemia. Después de 22 años de experiencia en lo virtual y a través de mi despacho y de mi presencia en la web, que es Psicología Católica Integral. Así fue los comienzos de Intercath y hace 6 meses salimos al aire, ya con un año de trabajo de un equipo de jóvenes millennials. Y mi hijo es mi cofundador, es mi brazo, mi mano derecha. Qué maravilloso. Yo me imagino que ha sido pues algo muy emocionante el poder dar tanto servicio a tanta gente, sobre todo en tiempos de pandemia, porque para el católico pues comprometido es importante encontrar a consejeros y guías de vida que valoren y respeten su religión. Entonces yo te pregunto, ¿cuán necesario es para el pueblo católico encontrar a estos consejeros, encontrar estos guías y psicólogos y maestros que reconozcan su espiritualidad? Es vital, Marta.
es tan vital para nosotros como la Eucaristía, como el agua, como ir a misa, como... yo no he ejercido en otro lado que en el contexto católico porque yo soy una niña que viene, niña, mujer de 53, pero comencé como niña en la pastoral de la iglesia, igual que nuestros psicólogos. Somos personas que estamos dentro de la pastoral y que yo vi la necesidad personal y vi la necesidad en nuestra pastoral de la iglesia. Entonces, a tu pregunta es vital. Es vital que un creyente se comprenda desde Dios, desde la luz del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es nuestro diario vivir. Nosotros no nos comprendemos sin la protección de nuestra madre. No nos comprendemos si no nos identificamos con Jesús, el buen pastor. No nos comprendemos y cuando lo vemos crucificados que podemos comprender únicamente de manera trascendente nuestra crisis personal, nuestro dolor. Pero también nos comprendemos desde el Cristo que se le pareció a los apóstoles de Maús con sus heridas sanadas, resucitado. No nos comprendemos si no es en esa clave. No nos comprendemos esta vida si no es en la clave de la eterna, que es la verdadera vida. Entonces, tu pregunta es que un proceso terapéutico, si no se comprende desde la fe y no se integra la fe en el creyente, no va a ser igualmente, no va a ser una potencia y no nos va a resolver nuestra crisis personal en plenitud, nos lo va a ofrecer de manera fragmentada y eso nunca está llamado a ser pleno. Sí, mira, además de lo que tan sabiamente nos has dicho, ¿cuál sería otra contribución principal de la fe a los procesos de sanación interior? Te lo voy a responder como filósofa cristiana, porque el modelo de acompañamiento que yo tengo está fundado en Santo Tomás de Aquino. Ok. La contribución principal es lo que dijeron los primeros católicos filósofos cristianos, que es la unidad en el ser. Se recobra la unidad en el ser y lo que ocurre que yo he sido testigo, porque yo he sido testigo de la resurrección, que es posible hoy, es que ocurre un cambio metafísico. ¿Qué quiere decir eso? Que la potencia del ser se convierte en acto. Quiere decir que toda esa esencia del ser que no estaba pudiendo expresarse porque la herida emocional había fragmentado esa unidad, al sanar se expresa y se expresa, no lo puedo explicar con palabras, más potente que un fuego artificial, más potente que una luz, más potente que algo que es un destello, una cosa espectacular, donde toda esa potencia del ser se expresa y la persona empieza a vivir desde esa esencia del ser que Dios lo pensó desde antes cuando estaba en la eternidad. Empieza a vivir conforme a ese pensamiento de Dios en esa persona. Tanto que las personas que lo ven lo mencionan. ¿Qué te pasó? Eres otro, nunca te había visto así, tienes un brillo en los ojos. Y esto es toda la unidad del ser que está unida en todas sus dimensiones y eso es lo que ocurre. Entonces, la contribución principal es esa, es colaborar y ser un medio en esta nueva alianza para ayudar a Dios como sus soldados aquí en esta lucha entre el bien y el mal, a que nuestros hermanos en la fe recobren esa unidad perdida. ¿Y cómo podemos los psicólogos y profesionales de la salud mental, que a la vez somos creyentes y muchos católicos comprometidos, incluso utilizar más nuestra fe en nuestras consultas o seminarios? Porque aquí en Estados Unidos nos limitan un poco, no podemos hacer proselitismo de la fe, pues nos censuran profesionalmente, hay agencias también de gobierno o la Asociación de Psicólogos Americanos encima de uno, pero ¿cómo podemos todavía usar la fe? Y sobre todo en esos países donde sí se puede o donde hay más libertad. ¿Qué les recomiendas a los profesionales de la salud mental que son católicos creyentes a cómo utilizar esa fe más? Marta, ha habido un gran cambio en la ciencia y en la American Psychological Association y la World Psychiatric Association en la nueva perspectiva de la psicología de la religión, donde junto está enclavada mi tesis. ¿Okay? Que de hecho hay una división 64 que publicó la APA y la publicó en el 2007, solo que no es conocida, donde hoy en día se toma más bien como un acto de discriminación si tú, psicólogo profesional de la salud mental, trabajador social o psiquiatra, no puedes estar en capacidad de responderle al paciente cualquier inquietud de su religión. Y de esta perspectiva, la psicología de la religión ya no es al revés, es falta de ética que no estemos capacitados los profesionales de la salud mental para responder a las inquietudes de los pacientes.
con las religiones monoteístas y politeístas. Entonces, lo que pasa es que esto no es de conocimiento, por eso mi tesis va a ser la primera de la TAM, de Psicología de la Religión, y lo que está pidiendo la Psicología de la Religión es capaciten a los profesionales, porque ya no solo es ético, es falta de ética que no puedas responder a las inquietudes del paciente. Y es totalmente ilícito que un profesional certificado necesita capacitarse para poder responder con religiones politeístas y monoteístas lo que ellos plantean. Yo lo acoté en el contexto cristiano. Y justamente mi tesis es capacitación de profesionales, de psicólogos en acompañamiento psicoespiritual virtual. Yo lo llamé psicoespiritual. Es lo que la ciencia ha llamado factor RS. Es Religion as Spirituality. En este factor RS es donde está pidiendo la ciencia de la psicología que por favor nos capaciten. Y no solo está pidiendo la ciencia de la psicología, ya la APA lo avala, lo está pidiendo la Asociación Mundial de Psiquiatras, lo está pidiendo el mismo paciente, el mismo, como llaman en Estados Unidos, el mismo cliente en diferentes corrientes. Y ya han hecho mucha investigación, que yo le he hecho un recorrido desde hace 20 años, he hecho un recorrido muy exhaustivo de todos los autores y ya es el llamado y el clamor hoy en el 2023 ya, ¿ok? Es por favor capaciten. Capaciten, ¿por qué? Porque la formación que traemos es totalmente secular, lo que tú mencionaste. Sí. Y ya está llamada a ser en este factor RS. Y no solamente respetando la religión del paciente, del cliente, sino también pues dándole la libertad de expresarla y nunca contradecirle. Juzgarlo. Nunca juzgarle, nunca decirle estás creyendo en algo que no te va a ayudar, ni nada de eso, sino que también darle esa libertad de que si la fe le va a ayudar, pues bienvenida sea. Y si nosotros como psicólogos católicos podemos decir más que bienvenida sea, sino déjame también acompañarte a orar y déjame también repasar contigo las enseñanzas bíblicas que te van a ayudar a sanar, pues mejor todavía. ¿Cómo introduces tú la oración en estas sesiones de sanación interior? Yo lo hago desde las recomendaciones que ha dado la perspectiva de la psicología de la religión. Lo que los psicólogos que hacemos esto, mi investigación ha señalado que lo hacemos de forma empírica e intuitiva. Yo lo estoy convirtiendo en científico porque estoy integrando la ciencia y la fe, que es la competencia, se llaman competencias psicoespirituales para tú poder abordar un proceso de acompañamiento. Bueno, lo que la competencia dice es que tú no puedes imponer a hacerle oración al paciente. No es una cuestión que tú como terapeuta vas a hacer. Si el paciente expresa una necesidad de orar en consulta, entonces yo puedo orar con él. Hago una oración, por ejemplo, el Salmo del Buen Pastor me ha ayudado a mí en muchos hospitales, da muchísima paz. O por ejemplo, si el paciente le estoy tratando un trastorno generalizado de ansiedad y yo le estoy dando todas las técnicas terapéuticas requeridas, estoy interviniendo sus pensamientos de catástrofe, pero me dice, es que me ayuda mucho ir al Santísimo. Entonces yo le digo, ok, aquí tienes una novena que da mucha paz porque es una novena de abandono. Vamos a rezar esta novena y yo te voy a acompañar, vamos a rezar hoy el primer día, pero es porque el paciente está expresando esa necesidad. Porque también hay que contemplar que si estamos en nuestro contexto cristiano, también nos llegan muchas personas heridas por nuestra propia iglesia. Están en una crisis de fe como la tuve yo me enojé horrible con Dios. Le dije, ¿cómo es posible? Me abandonaste, no me amas, entonces no es conveniente que el terapeuta marque la pauta y le diga, vamos a rezar. No. Primero hay que resolver lo humano y luego se acomodará lo espiritual. Entonces la respuesta es, lo introduzco dependiendo de la necesidad del paciente y si el paciente quiere introducirlo. Pues en este minuto que nos queda, Mercedes, estoy segura que muchos te están escuchando y están diciendo, yo quiero esa psicóloga que me ayude. ¿Cómo te contactan? Yo quisiera, muchas gracias Marta, yo quisiera que entren aquí en esta página que es intercaz.org. Ahí están mis 55 psicólogos de 11 países diferentes, que son personas creyentes como tú y como yo, y que nosotros los reclutamos durante 7 meses. Aplicaron casi 500 psicólogos y escogimos los mejores 55. Se hizo una gran, yo lo llamé proceso de la NASA, porque fue bien complicado reclutarlos y fue mucha participación, y yo pongo el aval que ellos los van a tener porque son medios de Dios dispuestos, gente como tú y como yo que reza, que ora, que está en la pastoral de la iglesia en diferentes países, y ellos son las mejores personas dispuestas, y yo lo avalo
para que los puedan acompañar. Entonces la respuesta es, por favor, yo quisiera heredar todo esto y no quisiera que, no soy una simple persona que quiere y que está llamada a no irse a la tumba con todo lo que Dios me ha regalado. Entonces, más que pedirme ayuda a mí, les pido que por favor le pidan ayuda a ellos, que van a ser reflejo del espejo del amor de Dios, porque el eslogan que yo utilizo para mis psicólogos es que somos el rostro humano de la misericordia divina. Extraordinario. Gracias, Mercedes. Estoy segura que muchos de los que están escuchando este programa van a empezar a accesar tu información en las redes, te van a mandar mensajes y van a buscar ayuda con esa fabulosa organización que tú has organizado. Que Dios los bendiga a todos, que Dios te bendiga a ti y también pues que sigas creciendo y que sigas alimentando tantos corazones heridos y necesitados. Y yo voy a regresar después de estos mensajes importantes aquí en Sanando el Corazón Herido. ¿Cuál es la psicología de Dios? La psicología de Dios es aquella enseñanza de vida que nos ayuda a encontrar propósito en el sufrimiento, a desarmar la violencia con las armas de la sabiduría y la misericordia, a reconocer la supremacía de la verdad sobre la mentira y a reconocer en cada vecino a un hermano en necesidad. La psicología de Dios desenmascara lo que tiene apariencia de bueno, exalta el carácter del justo y del humilde muy por encima de la prepotencia del poderoso y jactancioso. La psicología de Dios desafía y destrona la lógica humana para explicar y atender los males sociales al filtrarlos por el prisma de la conciencia espiritual. Cuando humanamente hablando es imposible perdonar a un enemigo, Jesús invita a enseñar la misericordia 70 veces 7 y acostumbrar los instintos del alma a escalar nuevas alturas y versiones de bondad, a darle la otra mejilla al que te abofetea, la mejilla derecha para desarmar la ira con la paz. Entregarle también el manto al que te haga pleito por la camisa, a llevarle la carga el doble más lejos al que creía que te obligaba a hacérselo y a ser generoso con el que te pida sin devolverle la espalda ni ignorarlo, para despertar las sensibilidades adormecidas hacia la necesidad ajena en vez de ofuscarnos en solo nuestra propia necesidad. La psicología desde la perspectiva de la fe se enriquece y le ofrece al necesitado de sanación la mirada y consuelo de Dios, experiencia natural y sobrenatural para ofrecer la esperanza cristiana que tanto el mundo necesita hoy. Vamos a orar. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te pedimos por todo corazón herido y por toda vida sobrecargada y por toda familia que necesita paz, aliento, fe y esperanza, para que tú, psicólogo y consolador personal de cada corazón herido, te conviertas en ese sanador de mente, espíritu, cuerpo y alma, para que tú seas el psicólogo de psicólogos y tu sabiduría nos llene y nos enriquezca y nos ayude a encontrar el propósito de la vida, el propósito de nuestra vida y nos encamine hacia vertientes ricas de misericordia y de paz. Todo esto te lo pedimos, Señor, en tu nombre, quien vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias y que Dios los bendiga. Aquí estaremos con ustedes la próxima semana en su programa Sanando el Corazón Herido.